Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. El fin de la inocencia. Spoilers. Así que este capítulo fue, no tengo palabras para describir la dificultad que tuve al escribir esto. Sabía que no iba a ser un capítulo de lucha, lo supe desde el principio. El problema era intentar que las costuras encajaran con la trama que ya había escrito. Gerard el mercader siempre iba a ser quien era, la pérdida de la inocencia de Chihiro. Cuando escribí la historia por primera vez, había decidido que no quería que el primer asesinato de Chihiro fuera un accidente o en defensa propia. Siempre estuvo destinado a ser un acto deliberado, una decisión que marcaría a Chihiro de por vida. La razón de esto es por quién es Chihiro. Chihiro quiere ser un héroe de la justicia. Así como Kiritsugu quería ser un héroe, Chihiro sueña con convertirse en un héroe capaz de salvar a todos. La idea de tener un héroe, que se sacrificaría antes que todos los demás, cometiendo el acto de asesinato como ejecución, era tan convincente que no podía dejarlo pasar. Archer había pasado su otra vida asesinando por el bien de la humanidad, como el verdugo de Alaya. Yashiro asesinaría a un criminal responsable de la muerte de cientos de inocentes, como el verdugo de Black Bay. Lo que pasa con Chihiro es que quiere salvar a todos, incluso si eso significa sacrificarse. Sin embargo, si esa persona se hubiera provocado esa condena a sabiendas, entonces no la ayudaría porque se lo merece. Cuando Kotomine Kirei intentó activar el Grial y destruir el mundo, Chihiro luchó para detenerlo, incluso si eso significaba matarlo. Cuando Gilgamesh intentó activar el Grial y destruir el mundo, Chihiro luchó para detenerlo, incluso si eso significaba matarlo. En la mente de Chihiro, salvar a todos no incluye a los villanos que intentaron matar a todos. En otras palabras, todos no incluye a los villanos. Entonces Gerard es un villano que será ejecutado. ¿Qué hay de malo con eso? Sí, es triste que vaya a morir, pero se lo buscó él mismo. Es por eso que Chihiro no cree que sea imperdonable matar a Gerard. Pero, ¿qué sucede cuando es él quien sostiene el hacha destinada a ejecutarlo? Eso es a lo que se intentó llegar en este capítulo. Eso es lo que intentó transmitir durante toda la redacción del capítulo. Cada vez que mencioné héroe o justicia, estaba destinado a conducir al final. Cuando hablaron de asesinato y ejecución en el capítulo anterior, todo tenía como objetivo conducir a esto. Hay tantas cosas de las que quiero hablar, pero la atención se centra en el final de este capítulo. ¿Lo amas o lo odias? Todo depende de ti. Una cosa más, hice un mapa de Britania y sus países. El enlace a mi DeviantArt está en mi perfil. Lo sé, es horrible. Me voy a dormir ahora. Este capítulo me ha dejado emocionalmente agotado. Buenas noches. ¿Cualquier otro negocio? ¿Eres un mago?, preguntó Chihiro. Un escalofrío recorrió su columna como un lagarto trepando a un árbol. ¿Cómo no se había dado cuenta de eso antes? Había estado parado a menos de 3 metros de él durante el consejo de guerra. ¿Cómo diablos no había notado el olor a prana? No, ni siquiera ahora podía notar ningún rastro de energía mágica. ¿Era realmente un mago? Oh, por el amor de Dios, no. Mortimer se rió, su sonrisa iluminó el área como un rayo de sol. Me temo que no nací con la aptitud adecuada para ello. Me faltaba, creo que la palabra correcta era circuitos mágicos. Una palabra extraña, ¿no te parece?, dijo con una risita. Pero hablas como un mago y sabes muchos términos que solo un mago sabría, señaló Chihiro, pero antes de que pudiera terminar, el caballero frente a él habló. Solo porque mi madre quería que aprendiera con la esperanza de que pudiera despertar alguna otra forma de magia. Cuando se dio cuenta de que carecía de cualquier talento, dejó de enseñarme y pasó todo su tiempo con mis hermanos, aunque resultaron ser también falta talento. Les aseguro que su decepción fue evidente y nunca nos permitió olvidarla. Habló y por un momento su sonrisa se desvaneció y sus ojos se apagaron. Pero el momento pasó antes de que se diera cuenta y la sonrisa volvió con toda su fuerza.
Pero nunca podremos ser nuestros padres y hacerlo sería una pérdida de tiempo, ¿no? Por favor, venga conmigo, Sir Emilia, dijo mientras dirigía su propio caballo hacia el campamento. Pateando los costados del caballo, el caballero salió corriendo a paso rápido. Shirou lo siguió, copiando el movimiento, aunque trató de ser lo más gentil posible en caso de que el caballo malinterpretara su orden como una señal para comenzar a galopar. Al alcanzar al caballero rubio, Shirou se sorprendió de lo tranquilo que estaba el joven. A pesar de haber ido a la guerra y no tener la experiencia que poseían sus compañeros mayores, casi parecía que estaba a punto de irse de vacaciones en lugar de a la guerra. Dígame algo, señor Emilia, empezó Mortimer. Cuando mi madre intentó enseñarme magia, siempre me decía una cosa al comienzo de cada lección. Nunca le muestres a nadie tu magia, incluso si es tu esposa y amante, me decía. Todos los magos que he conocido desde entonces ha seguido ese credo, como si dejar que otros lo supieran significara su horrible desaparición. Todos excepto tú, por alguna razón. La primera vez que te vi, todo el campamento quedó asombrado por tu habilidad para crear armas. ¿Por qué es eso? ¿Mostrarías a otros tu arte en el medio del día cuando es costumbre de los magos no revelar nunca tus habilidades? Preguntó y su rostro prácticamente brillaba de curiosidad. Parecía que no importaba qué tipo de expresión tuviera el hombre, nunca la hacía con normalidad. Cualquier acción y gesto que el hombre usaba siempre se hacía hasta el límite absoluto, para diversión de Shirou. Ver a un caballero mayor que él parecer un niño preguntando sobre el significado de la vida fue un espectáculo bastante divertido. Tu madre no está exactamente equivocada, la magia es un recurso finito y cuanto más la gente sabe sobre ella, menos poderosa es. Es solo que la magia que usé en ese entonces es tan elemental que no tiene sentido ocultarla. Incluso la más incompetente de los magos sabe cómo utilizar el refuerzo y la alteración. Aunque conocerlos y dominarlos son dos cosas completamente diferentes. Realmente necesitaba mejorar en la alteración, y pronto. Es la primera hechicería que la mayoría de los niños aprenden para poder manejar adecuadamente sus circuitos mágicos. A menos que tu nombre sea Emilia Shirou, porque entonces no lo aprenderás hasta que domines la proyección, que es una rama aún más fácil de Magecraft. A veces realmente envidiaba a los niños de las historias de Kiritsugu. Al poder realizar magia sin pasar años practicando el más mínimo detalle, no sabían lo afortunados que eran. ¿Y tu magia es refuerzo y alteración?, dijo. Las palabras desconocidas suenan extrañas en su lengua. Entre ellos, sí. De hecho, eran sus habilidades más importantes, pero Mortimer no necesitaba saberlo. Tuvo que usar algunas de las lecciones de secreto que Kiritsugu le había enseñado. Incluso si fueran aliados, no sería bueno regalar todas sus cartas al principio. Ya veo. Gracias por decirme esto, había estado en mi mente desde que vi tus hazañas en la herrería. Nunca había visto a alguien practicar tanta magia desde que aprendí de mi madre y fue una experiencia nostálgica, dijo el caballero antes de girarse para mirar hacia adelante. Se estaban acercando al área de entrenamiento del arquero y Shirou ya podía ver a los hombres practicando su tiro. Un pequeño sentimiento de orgullo floreció en su pecho y tuvo que reprimir una sonrisa en sus labios. Todo un espectáculo, ¿no?, dijo Mortimer y Shirou lo miró, sin estar seguro de lo que quería decir. Cuando puedes ver lo que tu entrenamiento ha significado para tus hombres. Cuando te das cuenta de que es solo gracias a tu guía que han llegado tan lejos en su entrenamiento, te da una sensación de logro y orgullo. ¿Estoy en lo cierto?, preguntó y Shirou asintió. No lo había pensado antes, pero el caballero tenía razón. Era la misma sensación cuando pudo limpiar 3 aulas él solo antes de tener que irse a casa. Sensación de haber realizado un trabajo bien hecho. Sí, supongo que tienes razón. ¿Estás hablando por experiencia?, él preguntó a cambio y Mortimer sonrió en respuesta. Por supuesto, mis leones son mi orgullo y mi alegría. Me estremezco al pensar en lo que podría haberme convertido si no hubiera estado en una posición capaz de entrenarlos. Cada vez que nos envían al campo de batalla, no puedo evitar sentir que me harán sentir orgulloso. En realidad, es parte de la razón por la que deseo hablar con usted, dijo lentamente.
Shirou le frunció el ceño, una vez más inseguro de lo que se suponía que debía decir. Bueno, Mortimer se aclaró la garganta y empezó a hablar. Como recordarán, hace 4 días enviaron a Zero y Yam con una misión. Se suponía que debía investigar las desapariciones de los suministros destinados al ejército del sur, pero cuando no se presentó después de 3 días, enviamos un mensajero a las aldeas con las que se suponía que debía contactar. Resulta que Zero y Yam y sus 20 hombres abandonaron la primera aldea, pero nunca llegaron a la segunda. No dejaron rastros, pero encontramos a uno de sus caballos, caminando por los caminos sin un jinete. Me gustaría escuchar tu teoría de lo que pudo haber sucedido. Entonces el caballero que se suponía debía investigar las desapariciones había desaparecido. Eso podría significar muchas cosas, pero si tuviera que reducirlo a las posibilidades más probables entonces sería: o Zero y Yam estuvo en contacto con lo que había causado la desaparición de los suministros, o se convirtió en un traidor y robó los suministros él mismo. Lo primero es más probable que lo segundo, pero esos dos son los escenarios que se me ocurren. Los bienes que desaparecieron fueron cultivos, ganado, armas y oro. Los 4 valían más de lo habitual en tiempos de guerra. Incluso un caballero podría haberse tentado por la oportunidad de tomar los objetos de valor y empezar de nuevo en otro lugar. Pero por lo que había visto de Zero y Yam, no parecía ser del tipo que tolera la deserción. Era casi más rígido que una tabla y despreciaba a quienes infringían las reglas. Él y Rowland no se llevaban nada bien. Estoy impresionado. Les tomó a los caballeros casi 1 hora antes de que siquiera comenzaran a pensar en la posibilidad de que William fuera un traidor. Aunque es como dijiste, es más probable que haya sido atacado por aquellos que habían atacado los carros que transportaban los suministros. La razón por la que nos resulta difícil creer que fue derrotado es porque Zero y Yam era un caballero muy hábil, muy por encima de la mayoría de sus pares. O se enfrentaba a un oponente cuya habilidad superaba la suya o estaba superados en número o dominados por medios antinaturales. Le dio a Shirou una mirada de complicidad y tuvo que luchar para no temblar. ¿Por antinatural te refieres a que tuvo que luchar contra un mago?, preguntó y Mortimer sonrió con complicidad. Quizás. Los hombres bajo el mando de Zero y Yam eran soldados entrenados, hombres que no perderían ante meros bandidos y ladrones. Si William y 20 de sus veteranos perdieran, significaría que se enfrentarían a una fuerza superior más allá de sus capacidades. Los bandidos rara vez se reúnen en grupos de 20 o más en esta región y no he escuchado ningún rumor de bestias fantasmales, pero hasta que vi al gigante llamado Cara Cortada, Shirou hizo una mueca cuando escuchó ese nombre. No creía que Rowland les dijera a los caballeros cómo había llamado a lo algo. Ahora se sentía avergonzado cada vez que escuchaba ese nombre. Nunca había oído hablar de los huargos tampoco, aparte de los cuentos que me contaba mi madre antes de dormir. De cualquier manera, no tenemos idea de qué son, excepto que son lo suficientemente fuertes como para derrotar a 21 hombres fuertes. Dijo, su sonrisa nunca se desvaneció, y que está dirigido a la cadena de suministro. Añadió Shirou y Mortimer asintió. Eso también. Él rió. El hecho de que tenga una forma de seleccionar sus objetivos significa que posee inteligencia y conocimientos tácticos. Todos los carros han desaparecido en el bosque entre las aldeas, por lo que sabe dónde atacar. En definitiva, un enemigo temible. Uno que no quisiera enfrentar solo. Entonces, ¿qué planea hacer Ludwig al respecto? ¿Va a enviar al ejército tras esto? Incluso si los huargos hubieran tenido toda su fuerza, 4000 lanzas habrían sido más que suficientes para acabar con 30 huargos. Me temo que no, aunque hubiera sido reconfortante si hubiera sido el caso. Movilizar al ejército para tal empresa requeriría tiempo y recursos, incluso si nuestra cantera está cerca. En lugar de eso, se me ordenó encontrar la fuente de desapariciones y ponerle fin. El comandante me ha dado autoridad para comandar una compañía aparte de mis leones, debido al peligro que se ha revelado. En total, una fuerza de 250 hombres ha sido asignada a mi comando para la misión, aunque la calidad es algo deficiente. Dijo, pero la sonrisa en su rostro no llegó a sus ojos. Shirou sabía por qué. Si se trata de una bestia fantasmal o un mago poderoso, entonces puede que eso no sea suficiente.
Los huargos eran una cosa, siendo los más bajos entre las bestias fantasmales, pero si la entidad que robaba los suministros era un dragón o similar, atacarlo con solo 250 hombres sería como darle una palomita de maíz, lista para ser atacada. Estalló. Si se tratara de un mago poderoso, entonces era seguro decir que habrían establecido un taller en el bosque y que los magos, en todo caso, eran conocidos por crear elaboradas trampas alrededor de su santuario. ¿Tú también lo crees? Le dije lo mismo al comandante y él me dijo que había sido elegido para liderar la fuerza debido a mi conocimiento de hechicería, a pesar de ser incapaz de hacerlo yo mismo. Cuando le dije que era más inútil que incluso el peor de los aficionados, ignoró mis palabras como si no significaran nada. Vaya, habla de presión. Hasta que me dijo que te asignaría a mi empresa también. Sí, debería haberlo visto venir. Para ser honesto, realmente había sentido hacia dónde iba la conversación. Tenía que haber alguna razón por la cual Vortimer había querido hablar con él y cuando surgió la charla sobre magia y bestias fantasmales solo podía haber una razón. ¿Qué otra cosa podría ser mejor para combatir a los magos o bestias fantasmales que un mago que mata bestias fantasmales? Aún así, no quitó la sorpresa que sintió cuando descubrió que ya había sido asignado al mando de Vortimer. ¿Qué? Impactante, ¿no? Pensé que se estaba volviendo loco cuando te asignó a mi compañía, cuando previamente había rechazado mi solicitud durante el Consejo de Guerra. Aunque supongo que las circunstancias son bastante espantosas, ya que podríamos estar arriba contra algo de origen mágico. Pensé que sería mejor si te lo dijera directamente en lugar de dejar que te enteraras por el viejo Ludwig. El hombre es un jabalí cuando se trata de tacto a igual de mezquino, de esta manera estarías listo cuando él te da la orden el día antes de nuestra partida. Dijo disculpándose. Shirou suspiró exasperado y se pellizcó el puente de la nariz. Desde su discusión en la mansión del varón, Ludwig se había propuesto hacerle la vida imposible. Si bien no haría nada frente a las tropas que implicara hostilidad entre ellas, el orden de realizar trabajos ocasionales, como limpiar y cocinar para los soldados de alguna manera había llegado a sus manos. Ludwig podría haber pensado que despreciaría esas tareas, pero a Shirou no le importaban. Él los amaba de hecho. Había sido la primera vez que podía cocinar adecuadamente desde que llegó en este periodo de tiempo. Rowland había sido inflexible en no dejar que nadie más que él entrara a la cocina, y el hombre vigilaba el área como un lobo protege a sus cachorros. Ese bastardo egoísta ni siquiera le dejó cocinar la carne que había pescado en buena forma. Ni siquiera el conejo que había salido a cazar en secreto solo para poder colarse en la cocina por la noche había podido escapar de los ojos de águila de Rowland y rápidamente había sido arrojado en una olla bajo el codicioso cuidado del dueño de la taberna. Pinchazo. Gracias al menos por eso. ¿Cuándo nos vamos? Según Ludwig, la invasión estaba prevista para comenzar en 4 semanas como máximo, lo que significaba que debían terminar la tarea en cuestión antes de que pasara un mes, preferiblemente con tiempo de sobra. En 3 días. Necesito elegir a los hombres que me acompañarán además de los leones, y tratar de coordinar algún tipo de formación con ellos. ¿Te importa si llevo algunos arqueros además de ti? 3 días. Para nada, de hecho lo agradecería. Preferiría no ser el único capaz de luchar a larga distancia si estamos luchando contra otros arqueros. Aunque creo que sería mejor si dejaras a Adrián aquí, sin mí. Necesitan a alguien que pueda ayudarles a entrenar. Le aconsejó al caballero y Vortimer asintió en confirmación. 3 días. Eso fue esperar demasiado y no esperar lo suficiente. Los soldados no podrían aprender cómo entrar en formación en solo 3 días y caminar hacia el bosque con un enemigo desconocido cuando las tropas no podían cooperar era casi con certeza un suicidio. Al mismo tiempo, no podían permitirse el lujo de esperar más. El ejército necesitaba suministros y los sajones se preparaban para lanzar sus invasiones. Esperar 3 días aseguraría que el enemigo tuviera tiempo de descubrir qué estaba haciendo y preparar sus defensas. Si querían asegurarse de que el oponente no tuviera tiempo de refugiarse, entonces debían marchar inmediatamente y sin demora. Porque siempre se encontraba en estas situaciones de la espada y la pared. Me aseguraré de que se quede atrás entonces.
Muy bien, entonces, partiremos al amanecer dentro de 3 días. Empaca ligero y. Espero ofenderte cuando digo esto, pero deberías considerar comprar un nuevo par de ropa. Tu vestimenta actual no es adecuada para la batalla y algunos de los otros caballeros no te tomarán en serio si te vistes como un mendigo. Con eso, el caballero despegó, su caballo galopando a velocidades que Shirou no había alcanzado desde que intentó montar Skullcruiser. Realmente parecía un mendigo. Miró su ropa y por primera vez en semanas pudo notar cuánto se había deteriorado su ropa. Su uniforme escolar había sido desgarrado y deshilachado hasta el punto que no eran más que varias tiras unidas entre sí formando un delicado patrón de telaraña. La mayor parte de su camiseta había sido rota en tiras y convertida en vendas hasta que parecía que llevaba una camiseta sin mangas hecha en casa. Sus zapatos estaban cubiertos de barro y sangre seca desde el momento en que pisó sangre de Wargo y estaban arruinados sin posibilidad de reparación. La única prenda de vestir que parecía relativamente limpia y nueva era la capa que Rowland le había dado el primer día que llegó aquí, lo cual era irónico considerando que estaba más sucia y rota cuando la recibió. En general, parecía un poco un mendigo. Tendría que arreglar eso. Cualquier otro negocio. ¿Te das cuenta de que no tienes que hacer esto? Shirou le dijo al arquero que viajaba en la carreta junto a él. Por supuesto que sí, señor. Simplemente deseo asegurarme de que pueda aprovechar al máximo su estadía en Shamble Fields. Como cazador de la aldea, estoy en una posición única para ayudarlo en su empresa. Dijo Adrián mientras señalaba los huesos y las pieles en el carro detrás de él. Las pieles y los esqueletos de 6 wargos estaban atados al carro. Barriles de pescado y lobos comunes también formaban parte de la carga, pero el pequeño tamaño del carro de madera significaba que estaba casi lleno después de cargar los wargos. Habían podido cargar otro barril de pescado en el asiento del pasajero al lado del conductor porque Shirou se había ofrecido a viajar a Shamble Fields en su lugar. Como necesitaba práctica, pensó que sería un buen ejercicio. Claro, pero no necesitas supervisar el entrenamiento hoy, ya que me tomaré el día libre para entrenar mi equitación y tú lo harás para ayudarme a intercambiar las pieles. ¿No significa eso que los arqueros no tienen nada que hacer? ¿Liderazgo en este momento? Preguntó con cautela. Estaba bastante seguro de que Adrián había hecho arreglos en caso de que ambos se fueran, pero no estaba del todo seguro. Había asumido que el segundo al mando se quedaría en el campamento, pero Adrián simplemente apareció cuando estaba a punto de irse. Había sido un evento extraño ver al hombre aparecer de la nada y ofrecerse a ayudarlo con su negocio. Alguien en el pueblo debió de habérselo dicho, el arquero no podría haberlo sabido de otra manera. Shirou había estado esperando pasar un tiempo a solas de todo el ruido y el caos que era el campamento del ejército solo para que uno de sus subordinados apareciera y trajera el caos con él. Rowland debió informarle pensando que era una broma divertida. No del todo. Sir Mortimer llegó para reclutar algunos arqueros para su misión y mencionó que tenía su permiso para llevar 2 docenas de hombres. Cuando se ofreció a hacerse cargo del entrenamiento para el día, acepté. Me daría la oportunidad de visitar a mí por una vez estoy en casa, mi esposa debería agradecerlo. Él explicó. Shirou asintió y comenzó a ignorar al charlatán que viajaba en la carreta. Por alguna razón, Adrián se había aficionado al tiro con arco como pez en el agua y había pasado la mayor parte de su tiempo practicando con Shirou o preguntándole cómo aprendió a usar un arco en primer lugar. Al principio fue agradable, pero a Adrián de alguna manera se le metió en la cabeza que Shirou era una especie de arquero mágico y comenzó a tratarlo como tal. Si bien Shirou era una especie de arquero mágico ya que usaba magia y un arco en combinación, no era el tipo de arquero que el cazador estaba imaginando. Cualquier intento de convencer al hombre no había sido escuchado o directamente ignorado. Si Shirou tuviera que describir a Adrián en una palabra sería esta: fanático. Para ser honesto, la mayoría de los arqueros eran bastante fanáticos en ese sentido. Shirou podía entenderlos hasta cierto punto. Que les dijeran que tenían que luchar contra los sajones que se habían estado preparando para la invasión durante años, mientras los obligaban a utilizar equipos de mala calidad era casi una sentencia de muerte.
Incluso si al principio eran arqueros y estaban lejos de la batalla inmediata, una vez que los sajones comenzaron a chocar contra los británicos numéricamente inferiores, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran los siguientes en la fila. Entonces apareció Shirou, y después de matar una gran cantidad de monstruos mágicos, les dio arcos mágicos que superaron cualquier cosa que hubieran usado en sus vidas. Según Rowland, la mayoría de la gente parecía considerarlo un acto de Dios y habían comenzado rumores en el campamento. El más absurdo, y con diferencia el más popular, había sido aquel en el que Shirou era aparentemente la encarnación de un ángel enviado para repeler a los sajones. A Shirou no le hizo gracia cuando Rowland le contó ese rumor. Lo peor fue que Ludwig había respaldado el rumor, echando gasolina a la hoguera ya fuera de control. No sabía cómo lo había hecho el bastardo, pero había encontrado un libro antiguo, donde estaban registrados los santos del cristianismo, y descubrió un santo del que no se había oído hablar hasta ahora. Un santo con un nombre que sonaba sospechosamente similar a su nombre. Un santo con un nombre escrito Shiro en hija, un santo conocido por salvar a un ejército de una derrota segura. Con un arco mágico. Había confrontado a Ludwig al respecto, y el caballero ni siquiera se había disculpado por crear un santo falso con su nombre, con el único propósito de elevar la moral del ejército. Si bien el objetivo no era lo que le planteaba problemas, los medios que Ludwig utilizó para lograrlo fueron un gran problema. Especialmente cuando eso significaba usar el nombre de Shirou y crear falsas expectativas sobre él. Sin embargo, no todos los soldados habían creído el rumor, los caballeros ya habían descubierto lo que Ludwig había estado planeando, pero los campesinos incultos y crédulos habían sido engañados. Dio la casualidad de que los arqueros en su mayoría no tenían educación y eran bastante crédulos. Por no hablar de esperanza. De todos modos, como Mortimer le había dicho que consiguiera ropa nueva para combinar con el título de capitán, Rowland le había dicho que la comprara en Shamblefields. Blackby no tenía sastres ni costureras que le confeccionaran ropa, pero Shamblefields todavía comerciaba con el continente y recibía suficiente tela para abastecer algunas tiendas locales. Aparentemente, el pueblo tenía un mercado de vez en cuando y podías comprar casi cualquier cosa que pudieras desear allí, si tuvieras la moneda para ello. Si quería ropa que no pareciera que la había robado de un cadáver, entonces debería comprarla en Shamblefields, un paseo que duraba aproximadamente una hora a caballo. Si cabalgaba hasta allí inmediatamente, debería regresar antes del anochecer y, si era rápido, incluso podría ayudar a la aldea mientras estaba en ello. El granjero necesitaba algunas vacas y cerdos más para su granja, y la panadería necesitaba harina para su pan. Podía comprar su parte mientras compraba su ropa. ¿Qué clase de héroe no ayudó a sus amigos en este tipo de situación? Sin embargo, esto sacó a relucir la cuestión del dinero. Shirou no tenía nada del dinero de esta edad, o eso había pensado. Afortunadamente, Rowland le había recordado el dinero que había ganado cazando ciervos y lobos en el bosque, además de huargos. Solo contando los animales que había capturado y que Rowland había vendido a los comerciantes que viajaban, Shirou había ganado un total de 12 monedas de plata. No tenía idea de cuánto podría comprar por 12 monedas de plata, solo que debería cubrir al menos la ropa que necesitaba. Por lo que habían dicho Adrián, Rowland, Geoffrey y la anciana de la panadería, un buen par de pantalones, una camisa, una túnica y una capa nunca deberían costar más de 2 monedas de plata. Con eso en mente había comenzado a ensillar el caballo, al que aún no le había puesto nombre. Al igual que su arco y sus flechas. Cuando Rowland escuchó eso, le dijo que intentara vender algunos de los huesos y pieles de huargo mientras lo hacía. Shirou se mostró reacio a vender los huesos, ya que podrían tener propiedades mágicas, pero había cedido en los esqueletos más pequeños. Los especímenes grandes tenían efectos más poderosos, mientras que los más pequeños apenas podían llamarse mágicos. Cuando estaban vivos y reunidos, habían podido eliminar el calor en un área grande e inducir un frío escalofriante, pero solos y muertos, no podrían hacer más que congelar ligeramente el aire a su alrededor. Así que con los 6 ejemplares más pequeños y sus primos lobos, así como algunos barriles de pescado, se dirigió al pueblo de Shamblefields para comprar un nuevo guardarropa. O eso había pensado. 3 monedas de plata.
por solo un barril de pescado medio podrido? El comerciante bronceado prácticamente le gritó en la cara. La saliva voló y sintió unas gotas caer en su cara y rápidamente las limpió con la manga. ¿Estás enojado, muchacho? ¿Te das cuenta de que somos un pueblo de pescadores y comerciantes? Eso es como pedir un brazo y una pierna para el aire que respiras. El comerciante en cuestión era un hombre bastante musculoso, de piel bronceada y barba blanca. Su acento le dijo a Shiro que era de Irlanda o Escocia, pero bien podría haber nacido en las partes de Britania que limitan con esos países. El comerciante enfurecido continuó gritándole durante al menos 3 minutos antes de que Shiro pudiera decir una palabra. En esos pocos minutos se había visto obligado a limpiarse la cara más de 5 veces mientras seguía atento a los carteristas en el área. Adrián había dicho que la aldea estaba bastante libre de delitos, pero nunca se podía estar demasiado seguro cuando se trataba de plata y oro. En primer lugar, 3 monedas de plata es el precio normal por un barril de pescado en las zonas costeras, así que no actúes como si te estuviera estafando. Él respondió y el comerciante ni siquiera tuvo la decencia de hacerse el sorprendido. En segundo lugar, el pescado de su zona se ha enfermado y no se puede pescar aquí hasta que la enfermedad haya pasado. En tercer lugar, el pescado que vendo fue capturado esta mañana y seguramente no está medio podrido, dijo mientras le mostraba al comerciante el interior del barril. Escamas de color blanco plateado cubrían las diferentes variedades de peces y todos ellos eran de tamaño considerable. Así que creo que puedo decir con seguridad que no estoy enojado y que el precio se mantendrá en 3 platas. El comerciante se rió de su reacción. Mis disculpas, parecías un aficionado con tu ropa extraña, así que pensé que podría ser un buen trato contigo. Se acarició el bigote como un villano malvado antes de continuar. Pero en lugar de gastar dinero en los productos de otros, ¿no crees que sería mejor simplemente intercambiar algunos de nuestros productos? Tengo algunos artículos que valdrían más que unas pocas monedas de plata, dijo mientras señalaba la tienda de su propiedad. Esta había sido toda su tarde y le había pasado factura a sus nervios. La primera vez que le ofrecieron una piel de lobo, estaba demasiado atrapado en el ritmo del comerciante. El precio final de una piel de lobo, que normalmente vale a más de 2 monedas de plata, fue de 1 plata y 30 cobres. No se había dado cuenta de que lo habían estafado hasta que la transacción terminó y el comerciante desapareció entre la multitud. Su única gracia salvadora había sido el hecho de que Adrián no había estado allí para presenciar su derrota, sino para salvar la vida del mercader de la muerte que Adrián había estado seguro de darle, entonces por el hecho de que su orgullo ya había sido herido y no creo que pudiera vivir sabiendo que su subordinado y amigo lo había visto. Rowland le había advertido que los comerciantes eran unos bastardos escurridizos con la capacidad de pasar de hablar con facilidad a estar completamente locos en menos de un segundo. Esa había sido la razón por la que tanto Rowland como Ludwig habían podido actuar como viejos amigos apenas unos minutos después de amenazar con matarse mutuamente cuando Ludwig había regresado a Black Bay. Ambos habían sido comerciantes en algún momento de sus vidas, aunque Ludwig había renunciado a esa vida por la de un caballero, mientras que Rowland se había visto obligado a convertirse en propietario de una taberna después de la invasión de los sajones. Sin embargo, se había preparado para el temperamento rápido del comerciante la siguiente vez que un comerciante se le acercó por las pieles que estaba vendiendo y había tenido un éxito moderado. La piel de lobo se había vendido por 2 platas y 10 cobres, lo que no era nada comparado con el récord de Rowland de 20 platas por una piel de lobo en su juventud, pero había sido una mejora. Los barriles de pescado se habían vendido aún más una vez que la gente descubrió que los estaba vendiendo, ya sea porque la gente realmente necesitaba pescado o porque pensaban que sería una presa fácil con su corta edad y su ropa extraña. Si no fuera por las advertencias que le habían dado los aldeanos, podría haber perdido todo el control del puesto que había montado. Nunca antes le habían gritado tanto en el mismo tiempo que tardaba en hervir fideos. Los insultos iban desde su apariencia e inteligencia hasta la asociación de su madre con burros y camellos. Había querido golpear a la persona que había dicho eso, pero no podía determinar cuál era entre las 20 personas que intentaban obligarlo a vender a precios que incluso él sabía que eran ridículos.
Finalmente había decidido un precio mínimo para cada artículo que vendía y nunca había bajado de él, con la única excepción de la primera piel que vendió. Al final del día, ya no se le podía considerar pobre, incluso si el dinero que ganaba con el pescado se lo entregaba a Rowland. Aún así, ese era el ingreso más pequeño de todos los productos que había traído. Las pieles de lobo habían tenido un éxito moderado, después de todo se acercaba el invierno y las pieles eran perfectas para abrigarse. Los verdaderos gastadores de dinero habían sido los huargos. Había sido la única ventaja que tenía sobre los demás comerciantes del pueblo y se había demostrado. Él y Rowland habían ideado un plan para las pieles de huargo, cuál sería el precio inicial y cuál sería el precio mínimo. Los clientes nunca antes habían visto huargos y estaban fascinados por los monstruos. Aunque, para empezar, el plan que se le había ocurrido había demostrado ser inútil. Se suponía que debía conseguir el precio inicial de 10 monedas de plata, pero la multitud que lo rodeaba había comenzado a gritarse unos a otros en una subasta improvisada. 20 platas, 40 platas, 70 platas, 1 oro. El precio del primer huargo resultó ser 7 de oro. Al final del día, solo quedaba un barril de pescado y Shiro había ganado más de 50 de oro por las pieles de huargo y 30 de oro por los huesos. Eso sin contar las platas que había ganado con los peces y los lobos. Ahora solo necesitaba vender el último barril antes de poder comprar la ropa que necesitaba. ¿Qué tipo de productos tienes?, preguntó con curiosidad. Esto podría ser interesante. Las mejores especias del continente, las baratijas más interesantes de Irlanda y Escocia, ganado y caballos de tierras extranjeras, y animales exóticos de territorios desconocidos. Son un poco más caros que tu pescado, pero con el oro que te vi ganar antes, no creo que tengas problemas para comprar lo que te apetezca, dijo, abriéndole la puerta. Entonces me viste cuando vendía las pieles, pero todavía pensabas que era un aficionado. Shiro preguntó con escepticismo. El comerciante resopló, con una sonrisa condescendiente en su rostro. Si fueras un verdadero comerciante, no te habrías conformado con solo 10 oros por la primera piel. Mantengo mi opinión. Eres un aficionado. Un aficionado con talento, pero un aficionado al fin y al cabo. Ahora, ¿te gustaría ver mis mercancías? Shiro vaciló por un momento. Miró a su izquierda y vio a Adrián discutir con un comerciante sobre el precio del ciervo que estaba vendiendo y luego miró el interior de la tienda. Necesitaba comprar vacas y cerdos para el granjero y aún faltaba comprar el trigo. Un vistazo rápido no vendría mal, ¿verdad? Está bien, ¿qué tienes que mostrarme? Dio un paso hacia la tienda, y el olor de las especias invadió sus narices. Curry. Ese era el olor, curry. A lo largo de las paredes se alineaban grandes barriles llenos de polvo fino y brillante. La mayoría de los barriles estaban sellados herméticamente, pero algunos eran viejos y se habían agrietado, y la especia llenaba la habitación con su fuerte aroma. Y eso no fue lo único que notó su nariz, mientras respiraba prolongadamente y de manera constante por la nariz. Té verde, soja, arroz y... no, imposible. Nunca había podido beberlo él mismo, debido a la negativa de Kiritsugu a permitir que los menores bebieran, pero el olor que salía de las tazas de las que su padre y Raiga habían estado bebiendo era inconfundible. Alguien había podido traer sake a Britannia. ¿Ves algo que te guste?, preguntó el comerciante. La cabeza de Shiro se giró hacia el comerciante tan rápido que el anciano saltó ante el movimiento. ¿Estás bien? ¿Pasa algo?, dijo preocupado. Tantas cosas, tantas especias e ingredientes que pudo encontrar aquí. ¿Cómo podría no haber notado este lugar antes? ¿Cómo habían podido los comerciantes trasladar todo aquí? El viaje debió llevar meses, si no años, hasta llegar a Britannia. ¿Qué debería comprar? ¿Qué debería comprar más? Compraría mucho de todo, pero necesitaba algún tipo de sistema para medirlo todo. Barriles. Necesitaba barriles. Podría simplemente comprar los barriles con curry tal como estaban, sin necesidad de cambiar los contenedores. ¿Qué pasa con la soja? Podría hacer tofu con ellos o plantarlos y hacer aún más tofu. Tenía una carreta frente a la tienda, podía comprar fácilmente 6 barriles de lo que quisiera, 8 si apretaba uno en el asiento del pasajero, como en el camino al mercado.
curry, té verde, soja, arroz, papas. Beneficio. Beneficio. Señor, ¿está todo bien? La voz de Adrián lo sacó de sus pensamientos y lo devolvió a la realidad. El arquero había entrado por la puerta y lo miraba con preocupación en los ojos. Sí, por supuesto. Estoy bien, solo bien. ¿Hay algo que quisieras? Respondió, luchando por mantener la calma. Había perdido el control de sus pensamientos por un segundo, la visión de cosas que no había visto durante semanas dominaban sus sentidos. Nunca antes había probado el sake y la bebida había provocado que una ola de nostalgia nublara su juicio. Rowland le había advertido que no se perdiera en las diferentes mercancías que habían traído los comerciantes de todo el mundo, pero no esperaba que fueran de todo el mundo. Si esto es lo que hubiera tenido un solo comerciante en Britania, imaginó entonces lo que poseía en el continente de Europa. La idea de ello le hizo la boca agua. No había podido comer buena comida japonesa por un tiempo, incluso cuando intentó preparar los platos usando la cocina del campamento, las hierbas y especias eran tan diferentes que sabían completamente diferentes. Lo que no haría por un buen paquete de fideos. Enfocar. Tenía que comprar las cosas que necesitaba antes de poder derrochar. El granjero y la panadería confiaron en él para que los ayudara. Él no los defraudaría, no ahora. Dijiste que tenías ganado. ¿Tienes también vacas y cerdos, de los locales? De alguna manera dudaba que el granjero estuviera feliz si traía un búfalo a la granja. Depende de lo que entiendas por local. Las razas británicas no son muy valiosas en los mercados extranjeros, así que nunca las compro. Es una pérdida de mi dinero, pero el ganado sajón, escocés e irlandés, por otro lado, es muy popular en este momento. Me abastecí de los 3 tipos la última vez que estuve allí y mis bolígrafos están llenos de ellos. ¿Cuál es tu preferencia?, dijo el comerciante, probablemente divertido por la pérdida de compostura de Shiro. Estaba acariciando su bigote nuevamente, un acto que le recordó a Shiro el rascado de barba de Rowland. Razas británicas, irlandeses y sajones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No tenía idea de que los hacía especiales o populares. No eran todos solo vacas y cerdos. ¿Y por qué las razas británicas no eran buenas en los mercados extranjeros? Estaba a punto de preguntarle al comerciante si podía verlos cuando un brillo plateado lo distrajo. La fuente de su distracción era una espada con un pomo de plata, bien asegurada en el cinturón del comerciante. Eso no era nada fuera de lo común, pero la espada misma solía. Las vacas irlandesas son buenas cuando el pasto es pobre y las sotas son buenas en climas fríos, pero las vacas sajonas producen más leche cuando el alimento es bueno y el clima es normal. Adrián respondió antes de que el comerciante tuviera la oportunidad y le dio al hombre una mirada malvada. No entiendo cómo un hombre puede hacer tratos con los sajones cuando están a punto de atacar. Es francamente despreciable. Él escupió. El comerciante no pareció registrar el odio en sus palabras y simplemente le sonrió al cazador. El oro es oro, no importa a quién pertenezcan. Solo estoy tratando de ganarme la vida, igual que tú. Excepto que mi vida implica suficiente vino y mujeres como para poner celoso a cualquier hombre. Él se rió entre dientes, su tono condescendiente. ¿Por qué no intentas tener suficiente dinero para comprar mis productos antes de criticar mi forma de vida? Te lo aseguro, si supieras lo que es la buena vida, no serías tan rápido en juzgar. Parecía que Adrián estaba a punto de golpear al hombre, pero Shiro decidió detener su disputa en la cuna. Necesitaba irse. Rápido. Entonces tomaré 4 vacas irlandesas, 4 escocesas y 3 sajonas. ¿Qué tipo de cerdos tienes?, dijo en voz alta, haciendo que Adrián lo mirara con los ojos muy abiertos. Señor, ¿no puede hablar en serio? Este hombre no es mejor que un ladrón común, que hace tratos con el enemigo y vende a sus semejantes de esta manera. ¿Cómo puede soportar este tipo de traición? Adrián se quedó boquiabierto, recordando a un pez. Casi quiso reírse de la expresión, pero las circunstancias eran bastante espantosas. Había visto esa espada antes, excepto que estaba en manos de un hombre diferente. Sabía que entrarías en razón, muchacho.
11 vacas costarán 40 monedas de plata y desafortunadamente solo tengo un tipo de cerdo. ¿Cuántas quieres?, dijo el comerciante alegremente. Chasqueó los dedos a una de las chicas junto a la pared y ella salió de la habitación, probablemente dirigiéndose al recinto destinado al ganado. Solo 5 de ellos, y asegúrate de que uno de ellos sea un hombre. El granjero había sido muy claro en cuanto a la necesidad de un nuevo cerdo macho ya que uno de los otros machos murió de viejo. Lo haré, joven señor. Serán 55 monedas de plata en total, 52 después de que tome el pescado. Oye, niña. Saca 5 cerdos del corral y llévalos al frente. Sigue las instrucciones del niño y consigue un jabalí mientras estás en eso. Le gritó a otra sirvienta y la pequeña, apenas adolescente, obedeció. Señor, por favor explique lo que está pasando. ¿No puede estar considerando hacer un trato con ese hombre?, dijo Adrián, su voz insegura. Ver a su comandante hacer un trato con un traidor probablemente fue demasiado para el arquero. Shirou no lo culpó. Tampoco había querido comprarle nada al hombre, pero tampoco quería que el comerciante sospechara. Te lo diré en un minuto, solo cállate. Le susurró al arquero y eso pareció aplacar al angustiado soldado por el momento. ¿A dónde deseas llevarlos? Tengo una carreta para vender si estás interesado, dijo el comerciante, lleno de alegría codiciosa. Eso no será necesario. Llevaremos a los cerdos en el carro y ataremos las vacas a un lado. ¿Puedes atarlos mientras estás en esto, por favor? Necesito ir a comprar algo de ropa mientras todavía estoy aquí, dijo Shirou con la mayor calma que pudo, luchando desesperadamente por contener la ira hirviendo dentro de él. Absolutamente. Deseo que tengas una empresa muy rentable, dijo el comerciante y estaba a punto de irse cuando Shirou lo detuvo. ¿Es posible saber tu nombre? Me gustaría saber con quién estoy haciendo un trato, dijo Shirou. El hombre se detuvo e hizo una reverencia demasiado elaborada. Por supuesto, mi nombre es Gerard de Chamblefields, un comerciante recién inaugurado en estos lares. Es un placer hacer negocios con usted. Se rió y desapareció para arreglar el ganado que Shirou le acababa de comprar. Por favor, señor, ¿puede explicar sus acciones? No entiendo cómo pudo hacer lo que acaba de hacer. La voz insegura de Adrián provino del hombre alto. Era desconcertante que un hombre tan alto se molestara por lo que podía hacer un chico de 14 años. Bien, manténlo bajo, ¿quieres?, susurró, no queriendo que el comerciante se alarmara. Adrián asintió rápidamente. Muy bien, sabes que Sir William desapareció con sus hombres hace unos días, ¿verdad? Otro asentimiento. ¿Y qué tiene que ver este comerciante con todo esto? El arquero con recelo. No lo sé todavía, pero por alguna razón tiene la espada de Sir William en su cinturón. Cualquier otro negocio. El viaje a Blackville había sido mucho más rápido que el viaje a Chamblefields. Principalmente porque había sido la primera vez que Shirou hacía galopar el caballo que montaba por primera vez. Mantener el equilibrio había sido más difícil de lo que había imaginado, pero la mayor parte eran simplemente nervios. Los recuerdos de la última vez que cabalgó tan rápido reaparecieron y le hicieron perder la concentración, pero necesitaba llegar al comandante y a Mortimer lo antes posible. Adriano se había quedado para cuidar el ganado que había comprado para la aldea y se había ofrecido a llevárselo al granjero después de comprar la harina. Shirou había prometido compensarlo, pero el hombre no lo había escuchado. Después de haber escuchado las razones por las que Shirou había comprado el ganado, para parecer lo más ignorante posible, el arquero parecía haber rejuvenecido la adoración que tenía por Shirou. Shirou se habría sentido halagado, pero tenía cosas más importantes de las que ocuparse, como informar el incidente al comandante. Señor Emilia, qué placer verlo. Mortimer exclamó cuando vio al arquero adolescente entrar al campamento. Estaba a punto de ver a los cocineros para cenar. ¿Te gustaría acompañarme?, comenzó, pero la expresión del rostro de Shirou hizo que su tono cambiara. ¿Ha pasado algo? Sí, pero no estoy seguro de qué hacer con él. ¿Puedo hablar contigo un segundo?, él respondió. No sabía por qué mantenía todo lo más secreto posible. Tal vez fueron todas esas películas de espías que había visto mientras crecía, pero tenía la sensación de que era mejor hacerlo lo más silenciosamente posible.
Por supuesto, mi tienda sería suficiente en esa situación. Está a solo unos cientos de metros de allí. Puedes atar tu caballo al poste afuera. Te traeré algo de beber, pareces exhausto. Shirou le dio las gracias y se dirigió a la tienda del caballero. Todavía no sabía cómo iba a explicar lo que vio, pero Vortimer era el caballero a cargo de las desapariciones, por lo que sería un buen lugar para comenzar. 5 minutos más tarde había atado al caballo y le había quitado la silla que le había estado molestando durante todo el día. Estaba cepillando al caballo cuando Vortimer regresó con una jarra de agua y 2 tazas. No he tenido una visita nocturna como esta desde que cerró el burdel en mi ciudad natal, pero espero que no haya venido por eso, Sir Emilia. Dijo el caballero y se rió entre dientes cuando vio a Shirou mirarlo. Oh, relájate, parece que necesitabas calmarte, así que pensé que te vendría bien una broma. No pienses en eso, hay muchas putas en el campamento, así que estoy seguro de que podrás conseguir una para ti después de que esto termine. Cuando la mirada de Shirou no disminuyó, capituló y agitó las manos para que Shirou comenzara. Hoy estuve en Shamblefields, comenzó, pero Vortimer lo interrumpió. Para comprar ropa nueva, espero, dijo el caballero con complicidad. Shirou asintió en confirmación. Entre otras cosas, sí. Estaba vendiendo mis últimas mercancías cuando se me acercó un comerciante y me preguntó si quería comprar algo en su tienda. Tenía muchos productos extranjeros, incluso ganado sajón. Shirou explicó y Vortimer frunció el ceño. El ganado extranjero no es raro, aunque el ganado sajón es inusual dada la época. Eso no es todo, ¿verdad? No habrías venido hasta aquí si un comerciante simplemente tuviera animales extranjeros en exhibición. Dijo, inclinándose con curiosidad en sus ojos. Shirou tomó un trago de agua y sintió que el líquido calmaba su garganta seca. No lo haría. La razón por la que vine aquí es porque él llevaba la espada de Sir William cuando se suponía que estaba perdida con el caballero. Había visto esa espada varias veces y cada vez que la veía la historia de la hoja reverberaba dentro de su cráneo como una orquesta tocando varias melodías a la vez. Una espada con varios siglos de antigüedad, forjada por los maestros de su época. Se había cobrado innumerables vidas e incluso luchó contra un ogro 2 veces, y los propietarios apenas sobrevivieron al encuentro. No confundiría la espada con nada más en esta tierra, no cuando había visto la espada todos los días durante las últimas 2 semanas. Y ahora estaba en manos de un comerciante, después de que su anterior dueño fuera asesinado. ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que era la espada de Sir William? Preguntó Vortimer sorprendido. El hecho de que la espada, no, la herencia de un conocido caballero que había desaparecido apenas unos días antes, estuviera en manos de un comerciante no muy lejos de aquí fue realmente impactante, incluso Shirou no podía creerlo cuando la vio por primera vez. Había utilizado el análisis estructural en la espada, aunque nunca necesitó hacerlo cuando se trataba de armas blancas. Estaba seguro de ello, incluso el diseño de la espada era inconfundible. La empuñadura estaba decorada con bandas rojas y el pomo estaba hecho de plata y sostenía el zafiro más hermoso que jamás había visto. No había manera de que pudiera estar equivocado. Sí, estoy seguro de ello. El pomo y la empuñadura eran exactamente iguales a la espada que llevaba William e incluso usé análisis estructural en ella. ¿Sabes qué es el análisis estructural, verdad? Es cuando usas Magecraft para inspeccionar un objeto. Con tus ojos. Le explicó al caballero. Vortimer asintió lentamente, como si recordara algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Sí, mi madre mencionó algo así una vez, pero yo nunca pude usarlo. Pero esto es, necesitamos capturar a este comerciante, e inmediatamente. No le diste ninguna razón para sospechar de ti, ¿verdad? Le preguntó a Shirou, su expresión mostraba que estaba sumido en sus pensamientos. No, incluso compré una manada entera de vacas y cerdos solo para que bajara la guardia. Dijo y Vortimer levantó las cejas con curiosidad. ¿Cuánto cobró por ello? Preguntó el caballero. 53 monedas de plata y un barril de pescado por 11 vacas y 5 cerdos. El caballero rió ante sus palabras y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Veo que te puso un precio excesivo.
11 vacas nunca deberían costar más de 30 monedas de plata y 5 cerdos no pueden valer más de 3. Dijo con naturalidad y tomó un sorbo de su copa de agua. Shirou frunció el ceño enojado. Pensó que había hecho un buen trabajo al conseguir ese trato, incluso si lo apuraban para regresar al campamento. Tendría que recuperar su dinero cuando regresaran. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El comerciante podría tener alguna conexión con las desapariciones. Señaló y Mortimer exhaló por la nariz. Llamaré a mis leones y lo capturaré esta noche al amparo de la oscuridad. Los comerciantes tienden a dormir en sus tiendas, así que necesitaré que me guíes allí. Lo llevaremos al campamento y le preguntaremos cómo hacerlo. Consiguió la espada. ¿Tu caballo es capaz de cabalgar hasta Shamblefields otra vez? El caballero que había permanecido sentado durante su breve conversación se puso de pie, su túnica seguía su movimiento como el agua sigue la tierra. Debería estarlo, he tenido cuidado de no montarla demasiado fuerte. Mientras no galopemos allí, ella debería estar bien. Respondió, sin estar seguro de cuánto tiempo podría cabalgar un caballo a toda velocidad. Los corceles estaban destinados a recorrer largas distancias y luchar. Aunque hubiera sido mejor si la yegua hubiera sido Rounsei para eso, considerando que fueron criadas para su resistencia. Eso está bien. No es que podamos simplemente irrumpir en la ciudad, cabalgando como los jinetes de la muerte y esperar atraparlo durmiendo una siesta. Una vez que lleguemos a la aldea, tendremos que colarnos para asegurarnos de que no se escape, de lo contrario, volveremos a donde empezamos. Descansa un poco y come algo, yo reuniré a los hombres. Dijo, señalando las cestas llenas de manzanas y pan. Saldremos en unas horas, te sugiero que descanses ahora para que puedas estar alerta durante la tarea que tienes entre manos. Dijo el capitán, saliendo de la tienda con paso decidido. A pesar de su actitud jovial, Mortimer parecía un hombre muy capaz. De lo contrario, Sir Ludwig no habría hecho responsable de la investigación al hombre. Cogió una manzana y estaba a punto de darle un mordisco cuando recordó el caballo que había estado montando afuera. El caballo que solo había podido beber agua durante todo el día sin nada más que algún trozo de hierba para comer. El caballo que había estado soportando su peso sin quejarse. El caballo que había estado galopando desde Shamblefields hasta Blackbay sin detenerse a descansar. Agarrando la cesta de manzanas, se acercó al caballo. La yegua había estado bebiendo de la tina de agua al lado de ellas y el hocico claramente mojado era una indicación, y la hierba a su alrededor parecía sospechosamente corta por alguna razón. Una sensación de vergüenza llenó su cuerpo, tomó una manzana y se la entregó al corcel. Apenas había estado en sus manos un segundo antes de que las mandíbulas del caballo se cerraran alrededor de la fruta verde y la masticaran en pequeños pedazos. Casi retiró la mano ante el rápido movimiento, pero pudo quedarse quieto, dejando que el caballo disfrutara de la sabrosa manzana. Levantando una mano para acariciar la cabeza del caballo, dejó que con la otra tomara otra manzana. «Sabes, todavía no te he dado un nombre», le dijo al caballo. No respondió, no es que él esperara que lo hiciera. Yo también soy un poco malo en eso. Incluso mi arco y mis flechas aún no tienen nombres reales. No puedo seguir llamándote caballo ahora, ¿verdad? Pasó las manos por la crin del caballo y la peinó. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Shirou nunca había sido bueno nombrando cosas, la mayor parte de su inspiración provenía de fuentes como programas de BT. Todavía recordaba cuando Fujine se rió de él cuando dijo que su sueño era convertirse en un héroe de la justicia llamado Justice Gui. No era como si su habilidad para nombrar cosas hubiera progresado desde entonces, considerando que tenía años para nombrar su arco y no había logrado hacerlo. Eso significaba que su inspiración debería cambiar, en todo caso. Entonces mitología. No sabía mucho sobre los caballos en la mitología, pero conocía a un par. Vamos a ver, Pegaso. El caballo no reaccionó en absoluto al nombre. Sí, fue una sugerencia tonta. Algo entonces, algo que no le hiciera sentir estúpido por decirlo. ¿Qué pasa con Tenma? Nada, el caballo simplemente siguió mordisqueando la manzana. Suspiró, no dispuesto a admitir la derrota considerando que acababa de comenzar, pero por tontería. Estar de pie en medio del campamento y tratar de ponerle nombre a su caballo parecía muy tonto.
Afortunadamente no había soldados alrededor, pero ese no sería el caso para siempre. Desafortunadamente, la imaginación de Shirou no era la mejor. Le habían dicho que su chispa creativa no se encendía fuera de la cocina, incluso su maestro estuvo de acuerdo en que Shirou no tenía ningún talento en lo que respecta al arte. Su intento de pintar un cuadro de un frutero había sido llamado un valiente intento de recrear el surrealismo de Picasso, pero ya había aceptado su fracaso en el dibujo y la pintura. Del mismo modo, durante el tiempo que se suponía que la clase debía escribir cuentos para aprender sobre literatura, había fracasado de manera bastante espectacular. Todas sus historias giraban en torno a superhéroes, cada uno de ellos. Los profesores incluso coincidieron en que poseía una mente unidireccional, la capacidad de concentrarse por completo en un solo objeto. Le habían dicho que lo tomara como un cumplido, pero las expresiones de sus rostros le dijeron que no debía hacerlo. Y ahora su mente unidireccional estaba arruinando su oportunidad de nombrar el caballo con el que trabajaría en el futuro previsible. Bueno, si así fuera, ¿quién era él para no estar de acuerdo? Kuro. Él decidió. Tu nombre es Kuro. Es corto, fácil de recordar y es lo opuesto a mi nombre. Hola Kuro, encantado de conocerte, dijo mientras acariciaba la frente de Kuro. La yegua no hizo ningún gesto para hacerle saber si le gustaba o no, pero tampoco se estaba volviendo loca de rabia por haberle puesto un nombre tan estúpido. Shirou sonrió aliviado. Para ser honesto, el nombre de Shirou no significaba blanco. Estaba escrito con el kanji de soldado Eijo, lo que significaba que podría haber venido de una familia en el ejército, si sus padres tuvieran el mismo sentido de los nombres que él. Sin embargo, podría pronunciarse como Shiro, que en realidad significa blanco, por lo que nombró al caballo Kuro, que significa negro. Bien Kuro, saldremos pronto así que deberías descansar un poco. Iré a buscarte algo de comida. Sintiéndose orgulloso del nuevo nombre de su caballo, salió a buscarle algo de comida. Ahora solo le quedaba un arco y una flecha para nombrar cualquier otro negocio. Señor Emilia, es hora de despertar. La voz de Adrián y la mano que sacudía sus hombros lo despertaron de su sueño. Parpadeando para liberarse de la somnolencia, miró hacia arriba y vio a Adrián y Vortimer parados dentro de la tienda. ¿Por qué estaba en una tienda de campaña? ¿Por qué no dormía en su habitación? Lo último que podía recordar era... Correcto, el comerciante con la espada de William. Sí, solo dame un minuto. Bostezó y arqueó la espalda, sintiendo que su columna se rompía varias veces seguidas. Ah, eso se sintió bien. Él suspiró. ¿Está despierto ahora, señor Emilia?, preguntó Vortimer, su voz todavía jovial, pero con un poco de acero. Ya lo estoy, ¿nos vamos ahora? Necesitaba ensillarse antes de que pudieran irse. Podría tardar unos minutos si no tenía suerte. Todavía no, pero pronto. Primero debemos repasar el plan, en caso de que suceda algo, dijo Vortimer, extendiendo un mapa de Shamble Fields. La tienda en la que Shiro y Adrián habían estado estaba en la parte sureste del pueblo. Antes de que pudiera señalárselo al caballero, Adrián presionó su dedo sobre el mapa. Esa es la tienda del comerciante, él dijo. Vortimer le agradeció y colocó un bloque rojo en el mapa. Parecía similar a los bloques de madera utilizados en el Consejo de Guerra. Gracias, ¿ahora qué puedes contarme sobre él?, preguntó, mirando tanto a Adrián como a Shirou. Dado que Adrián era el habitante de Shamble Fields, Shirou lo dejó hablar primero. El arquero vio el asentimiento de Shirou y comenzó. Apareció por primera vez hace unos años como un comerciante ambulante que vendía ganado y cultivos, así como especies exóticas. Se quedaba unas semanas antes de partir nuevamente hacia el continente para vender lo que nos había comprado. No era al principio, sus productos no eran muy espectaculares, pero cuando nos compró un barco, comenzó a hacer viajes más largos, y regresaba con cosas nuevas cada vez. Todo cambió hace aproximadamente un mes, cuando realmente instaló una tienda aquí y pasó más tiempo en el pueblo. De repente sus precios bajaron y más personas lo visitaron para hacer sus compras. Ha estado ganando más y más oro cada día desde entonces, dijo, y la furia en su voz era tan clara como en su rostro. ¿Y ahora? ¿Ha cambiado algo en sus mercancías? ¿Algo que pueda pertenecer a uno de los soldados bajo el mando de William?
La voz de Vortimer era aguda y precisa, como un bisturí cortando carne. No señor, solo el ganado normal. En realidad, ahora que lo pienso, había una cosa que parecía extraña. Cuando pasé por su tienda vi que tenía ganado británico en sus corrales, pero dijo que nunca compró ganado británico. Porque no valen la pena. No pensé en eso en ese entonces, pero ahora suena un poco sospechoso. Adrián dijo inseguro de sí mismo. Vortimer frunció el ceño, una mirada que no le sentaba bien al joven. Shiro entendió de qué estaba hablando. Si bien no había visto el ganado en los corrales, sí había visto las vacas que él mismo había comprado. Siempre había pensado que todas las vacas tenían el mismo aspecto y poca diferencia. No fue hasta que vio el ganado que había comprado que comprendió lo equivocado que estaba. Las vacas sajonas parecían la vaca estereotipada, con un patrón de camuflaje blanco y negro cubriendo su pelaje. Sin embargo, las vacas escocesas estaban cubiertas de pelo de varios centímetros de largo y tenían cuernos más largos que algunas espadas que había visto. Las vacas irlandesas, en cambio, ni siquiera tenían cuernos. Si las vacas británicas fueran tan distintas, sería extraño que Adriano no sospechara. Suena extraño, especialmente considerando que el cargamento que desapareció era en gran parte ganado blanco británico. Si nunca compró ganado, ¿por qué lo tendría en sus corrales? También está el hecho de que es capaz de negociar con los sajones en el Wessex justo antes de las invasiones. Sugiere que se siente más cómodo con ellas de lo que debería estar, especialmente cuando tiene las agallas para abrir una tienda en lo que está a punto de convertirse en una zona de guerra. Con la expresión de su rostro a pesar de lo sombría que estaba resultando ser la conversación, Vortimer tamborileó con los dedos sobre la mesa. No me gusta. Incluso si no está relacionado con las desapariciones, parece demasiado sospechoso para dejarlo en paz. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Shiro. Simplemente entramos a la tienda y lo llevamos al campamento. No creo que sea necesario recordarte que podría tener un código místico si está relacionado con un mago. Las posibilidades de que un mago esté involucrado en estas desapariciones son demasiado alto para ser ignorado. Me temo que tienes razón en ese sentido. Esto es lo que haremos. Cabalgaremos hasta Shamblefields con una parte de la compañía, pero dejaremos a 100 hombres esperando fuera de la aldea. Siremilla subirá al tejado y conseguir un buen punto de vista, en caso de que intente huir. Si se escapa de nuestro alcance, entonces le dispararás en las piernas, pero no lo mates, él tiene la información que necesitamos. Mientras tanto, 50 hombres conmigo en el plomo rodeará la tienda e irrumpirá desde el frente. Detendremos al comerciante y lo transportaremos al campamento donde comenzaremos a interrogarlo. ¿Alguna idea?, les preguntó a los dos. Shiro miró a Adrián antes de volver a mirar a Vortimer. Esta podría ser una pregunta estúpida, pero, comenzó. ¿Y si tiene refuerzos? Las probabilidades de que tuviera refuerzos dentro de la tienda eran, en el mejor de los casos, minúsculas. Aparte del hecho de que la tienda era bastante pequeña, el hecho de que él y sus sirvientes tuvieran que vivir dentro de la tienda descartaba la posibilidad de que tuviera hombres armados vigilando a los intrusos. En ese caso, lucharemos contra ellos infligiendo el menor daño posible al comerciante. Si los refuerzos resultan mayores de lo que inicialmente pensamos, llamaremos al resto de la compañía para que nos ayuden, aunque dudo que sea necesario. Vortimer les informó. ¿Hay algo más por lo que debamos pasar? Cuando ni Shiro ni Adrián respondieron, enrolló el mapa hecho de pergamino y comenzó a salir de la tienda. Shiro siguió al caballero y Adrián se unió a él. Tan pronto como salieron, se encontró cara a cara con un ejército entero. En realidad, era solo una compañía, pero el efecto fue mucho mayor que cuando Shiro vio a toda la compañía de arqueros. Los hombres con armadura montaban grandes corceles, los soldados con cota de malla sostenían grandes picas en las manos y los arqueros llevaban arcos y aljabas a la espalda. Las antorchas ardían e iluminaban a toda la compañía con una luz naranja, reflejándose en el acero de sus armaduras con un esplendor prístino. Era una vista impresionante, aún más efectiva debido al hecho de que en realidad parecían soldados. Muchos de ellos llevaban armaduras plateadas, mientras que otros llevaban cota de malla.
Los pocos que no llevaban acero en todo el cuerpo estaban cubiertos de cuero. Era un espectáculo para la vista en comparación con los soldados que Shiro había visto durante la mayor parte de su tiempo en el campamento. Sir Emilia, creo que esta es la primera vez que ve a los leones del sur, ¿no? Impresionante, ¿no? Preguntó y Shiro tuvo que estar de acuerdo. Los leones serán nuestra principal fuerza de combate esta noche, aparte de tus arqueros, por supuesto. Tengo muy pocos hombres capaces de usar un arco y ninguno de ellos se acerca a tus hombres en habilidad. Mientras que los leones se enfrentarán al enemigo a corta distancia, tú y tus arqueros os mantendréis a distancia y obstaculizarán cualquier intento de escapar, ¿lo hemos entendido?, dijo alto y claro, asegurándose de que los arqueros de atrás pudieran escucharlos. Sí, capitán, dijo sin pensarlo, solo para darse cuenta de que había copiado el patrón de habla de Geoffrey. Quiero decir, sí señor. Vortimer era su superior, tanto en rango como en estatus. Le costó adaptarse a los estándares medievales, pero al menos pudo hacer un esfuerzo por mostrar el debido respeto. Bien, me alegro de oírlo. Hice que los hombres ensillaran tu caballo mientras dormías, así que no veo ninguna razón para demorarme más. Cabalguemos, hombres. Llamó a los soldados y recibió un fuerte coro de respuestas, todos diciendo la misma palabra. ¿Sí? Shiro se subió a Kuro y ató sus pies a los estribos hechos con una simple cuerda. Tomando nota de ir con el herrero la próxima vez que estuviera en Black Bay, instó a Kuro a seguir adelante. El corcel respondió a sus órdenes caminando a paso lento. Eso estuvo bien, esta vez no tenían prisa. Señor Emilia, dijo Adrián mientras caminaba a su lado. Así es, se suponía que Adrián no formaría parte de la empresa que investiga las desapariciones. Debía permanecer con los arqueros que aún estaban entrenando para ayudarlos a dirigirlos. ¿Sí? ¿Debería decirle al hombre que se vaya a casa? Sería bastante grosero, ¿no? Después de dejarlo ser parte de la planificación solo para decirle que regresara al campamento, la situación le pareció mal a Shiro. Creo que no debería ser parte de esto, señor. Temo que mi cansancio solo pondría en peligro a las personas que me rodean y tengo que encargarme del entrenamiento mañana. Si está bien, ¿puedo regresar al campamento?, preguntó Adriano. Shiro estuvo de acuerdo de inmediato, no queriendo que el hombre reconsiderara sus acciones. Suspiró aliviado cuando el arquero se giró para caminar hacia la tienda que compartía con otros 100 hombres. Eso era casi demasiado conveniente. Si bien hubiera preferido la presencia de Adrián en su primera operación militar, el hecho de que el hombre estaría a cargo de los arqueros al día siguiente lo hacía demasiado valioso para sentirse cansado por la mañana. Que solicitara la oportunidad de descansar solo no era en absoluto lo que Shiro había esperado. Era sorprendentemente lógico. El hombre había estado despierto desde la mañana como lo había hecho Shiro, pero no había podido tener la oportunidad de descansar unas horas como lo había hecho Shiro. Si Shiro estuviera en su posición probablemente habría hecho lo mismo. Pero él no se estaba quejando. Fue bueno que Adrián hubiera vuelto a descansar, su segundo al mando había sido de gran utilidad y se lo merecía. Quizás debería regalarle una cesta de regalo mañana. Ciertamente se lo merecía. Sir Emilia, ¿está bien si le hago algunas preguntas?, dijo Vortimer mientras cabalgaba a su lado. Shiro asintió antes de hablar. ¿Te das cuenta de que puedes llamarme Shiro, sabes? En realidad no soy un caballero, dijo mientras ajustaba las riendas para cabalgar paralelo al caballero. Vortimer simplemente sonrió ante sus palabras. Pero eres un mago y eso tiene que contar para algo, especialmente cuando fuiste criado como yo. Que te digan que las personas sin magia deben estar subordinadas a aquellos que sí la tienen tiende a dejar rastros en tu carácter, incluso si no posees magia. Pero eso no es ni aquí ni allá y aprovecharé la oportunidad si se presenta y te llamaré Shiro de ahora en adelante, si te parece bien. Ahora, como decía, me gustaría hacerte algunas preguntas antes de continuar. Llegar a Shamble Fields. Shiro asintió y la sonrisa del hombre se desvaneció un poco y fue reemplazada por la mirada de un militar en una misión. ¿Qué te parece, Gerard el comerciante? Odiaría arrestar al hombre equivocado simplemente porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Cómo era el comerciante?
Esa era una buena pregunta y Shirou no había pensado en ella. Para él era obvio quién había conocido al hombre, pero para Vortimer tendría que adivinar quién era. No era alto, pero tenía muchos músculos para un hombre de su tamaño. Supongo que es un poco más bajo que tú, pero 2 veces más ancho. Su piel estaba bronceada, como si hubiera pasado todo el tiempo bajo el sol. Y nunca entró. Su barba era blanca, como completamente blanca. No gris ni canosa, sino tan blanca como sea humanamente posible. Choca con su piel, por lo que es muy fácil distinguirlo entre la multitud si lo estás buscando. No puedo pensar en nada más, estaba más preocupado por la espada que llevaba que por el aspecto de su cara. Dijo, tratando de recordar qué más había notado sobre el comerciante. Lamentablemente no podía recordar nada más, su mente había sido abrumada por las especias que la tienda tenía para ofrecer y más tarde por la espada del difunto Ziruiyan. No te preocupes, la descripción es más que suficiente para asegurar su arresto. La piel bronceada no es común en estos lugares y una vez que cerremos el puerto y confisquemos su barco, no tendrá los medios para escapar de la isla. Si es así, si puede escapar de nosotros, la gente lo capturará pronto. Aunque sería mejor para él y para nosotros si fuera capturado por el ejército. Los plebeyos no son tan gentiles como nosotros cuando se trata de detener a los criminales. Él sería tengo suerte de sobrevivir si una turba lo encuentra sin nosotros para rescatarlo. Añadió pensativamente. Shirou no sabía si hablaba en serio o si estaba bromeando, pero no dijo nada al respecto. No era como si Shirou fuera a dejarlo escapar, no si tenía algo que ver con la muerte de Ziruiyan. Señor, ¿cree que nos dirá la verdad sobre dónde consiguió la espada? Preguntó Shirou, sin estar seguro de cómo abordar el tema real del que quería hablar. Apuesto a que hablará en el momento en que lo atrapemos. Los comerciantes no son conocidos por su valentía, siendo tu amigo Roland la excepción. Respondió Vortimer, una risa escapó de sus labios al mencionar al ruidoso y grosero dueño de la taberna. ¿Y qué pasará después de que nos diga la verdad? Vortimer no respondió de inmediato, sino que esperó un momento para responder. Cuando abrió la boca, el tono era grave, como si un hombre 40 años mayor que él hablara por su boca. No puedo decirlo. Soy un caballero, pero no poseo la autoridad para celebrar un juicio. Entregaremos al hombre al comandante y dejaremos el juicio del hombre en manos de Sir Ludwig. En cuanto a cuál será el destino del hombre depende de los crímenes del hombre. Comerciar con los sajones no es suficiente para garantizar una ejecución, pero ayudar y colaborar en el asesinato de los hombres del duque, una decapitación rápida sería la opción más misericordiosa. Veo. Ejecución no le gustó. La muerte era demasiado definitiva, no había vuelta atrás. Por otro lado, si Gerard hubiera estado involucrado en el ataque a la cadena de suministro, entonces no habría forma de salvarlo. Si hubiera sido declarado culpable de ayudar al asesinato de Ziruiyan, entonces se lo habría buscado él mismo. Un héroe de la justicia siempre intenta proteger a los inocentes, pero si hay inocentes siempre habrá villanos. La única pregunta era si Gerard era una persona inocente que simplemente tenía mala suerte en la vida y una mala aptitud o si era un villano que realmente merecía la muerte. ¿Alguna vez has matado a un hombre, Shirou? Preguntó Vortimer. Lo absurdo de la pregunta le hizo detenerse. Por supuesto que no. Había vivido en el siglo XXI, donde el asesinato era ilegal y la fontanería interior era la norma. Incluso si fuera un mago, matar a alguien no era algo que hicieras a menos que te obligaran a hacerlo. Ni siquiera había abandonado la ciudad de Fuyuki en los años que llevaba vivo, porque estaría alguna vez en una situación en la que se vería obligado a matar a alguien. No puedo decir que lo haya hecho. Dijo, sin saber qué decir. Vortimer miró a lo lejos. Es algo horrible. Cuando estás en el campo de batalla no piensas en lo que estás haciendo. Todo lo que tienes es una opción. Matar o morir. La gente siempre elige la opción de dónde vivir, no incluso pensando en lo que implicará la otra opción. Es solo cuando la batalla termina y regresas a casa que la realidad de tus acciones te golpea. Ahí es cuando te das cuenta de que en realidad te has convertido en un asesino. ¿Alguna vez te has preguntado qué es? ¿Qué harás cuando lleguen los sajones?
Le preguntó a Shirou, su expresión dura como el granito. Estaré con los arqueros, usando mi arco. ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando? Estaría defendiendo a la gente de Black Bay. Estarás matando a los soldados que nos invaden, ¿quieres decir? Incluso si no ves que la luz en sus ojos se apaga o su sangre te cubre mientras les clavas una espada en las entrañas, terminarás con sus vidas. De todos modos. De eso se trata la guerra. Asesinato. Ya sea que la apoyes o la odies, en el momento en que entras en un campo de batalla el resultado se divide en dos opciones. O mueres y dejas que tu patria sea devastada por los enemigos, o a cambio, matas y devastas sus tierras. Dijo el caballero que no podía tener más de 20 años con cansancio. Una voz tan vieja y amarga no tenía por qué venir de un hombre que ni siquiera tenía la mitad de edad de Kiritsugu. El padre de Shirou había sonado así cuando era el Magus Killer. Viejo, maltratado, erosionado y quebradizo, Vortimer había envejecido en una sola frase más de 50 años. No creo que tenga que ser así, dijo Shirou. La cabeza de Vortimer se giró hacia él y el cansancio envejecido en sus ojos casi lo hizo estremecerse. Creo que hay una manera de que la gente sea feliz. Si no la hay, tendré que crear una. Shirou declaró con confianza. Ese había sido el sueño de Kiritsugu, un sueño que le había dado a Shirou para que lo cumpliera. Vortimer sonrió y el cansancio pareció desvanecerse un poco. Espero que puedas, Shirou, pero el hecho es que necesitarás poder matar si queremos ganar la guerra. Si encontramos una fuerte resistencia y nos vemos obligados a luchar, ¿puedes prometerme que irás? Para matar deberías tener la oportunidad. Los ojos de Vortimer se fijaron en los de Shirou y recordó la mirada muerta que Kiritsugu tenía a veces después de contarle a Shirou sobre su trabajo. Prometo. Si Kiritsugu lo hubiera hecho para cumplir su sueño, entonces Shirou eventualmente tendría que hacerlo también. Para un mundo donde todos pudieran ser felices, él se convertiría en el héroe de la justicia. Eso no significaba que mataría si tuviera otra opción. Gracias Shirou. Sacudió la cabeza y cuando se detuvo la mirada jovial había regresado. Ahora sí creo que dijiste que comprarías algo de ropa, pero no la veo. Él se rió entre dientes. Shirou gimió ante el recordatorio, habiéndose olvidado de la razón por la que había ido a Shamble Fields para empezar. Lo intentaré de nuevo mañana si encuentro una tienda que tenga ropa. Dijo simplemente. Eso si tuviera energía para levantarse de la cama al día siguiente. No hizo ninguna promesa. Le pediría a las costureras un traje hecho a medida. La ropa común puede funcionar para las actividades cotidianas, pero cuando vas a la batalla quizás quieras derrochar en algo que cubra tu cuerpo. La ropa holgada o ajustada es una sentencia de muerte en el campo de batalla. Aconsejó Vortimer. Sí, lo haré. También podrías conseguir una mujer mucho más fácilmente si no parece que te ganaras la vida mendigando cobres. Añadió Vortimer en broma. Este iba a ser un largo viaje. Cualquier otro negocio. Toda la operación terminó casi con una rapidez decepcionante. Los soldados rodearon la casa mientras él subía a los edificios. Se colocó en posición y esperó mientras los soldados irrumpían en la tienda. Una mujer empezó a gritar cuando derribaron la puerta, pero se detuvo cuando le explicaron quiénes eran. El comerciante, por su parte, había intentado escapar por la ventana del piso superior, colándose en el techo de la entrada. Parecía casi experimentado en escabullirse por las ventanas por la gracia que mostraba. Grupo. Una flecha que le atravesó la mano le impidió seguir adelante. Cuando los soldados escucharon los gritos de dolor del comerciante, irrumpieron en el piso superior y registraron las habitaciones. Les tomó unos segundos antes de que realmente miraran por la ventana y vieran al hombre bajo clavado a la pared con una flecha en la mano y varias en la ropa. Cuando parecía que lo habían atrapado, lanzó las flechas al prana del que estaban hechas. Los soldados le pusieron grilletes anticuados en las muñecas, muy lejos de las esposas que había visto en el siglo XXI. Le pusieron una bolsa en la cabeza, lo sacaron y lo subieron a una carreta que comenzó a salir del pueblo. Todo el arresto duró unos 10 minutos, desde que entraron al pueblo hasta que vieron alejarse el carro con el sospechoso. Excelente trabajo, Shirou. Diría que no podría haberlo hecho mejor, pero eso implicaría que en realidad podría ser lo que tú acabas de hacer. Dijo Vortimer, mirándolo desde el suelo.
Shirou todavía no había saltado, principalmente porque estaba vigilando la tienda. Si el comerciante tenía cómplices, es posible que todavía estuvieran en la casa, esperando una oportunidad para escapar. Gracias, pero no podía dejar que se alejara de esto, dijo molesto por lo que había visto. El comerciante había intentado escapar cuando irrumpieron en la casa. Eso implicaba que tenía algo de qué huir, lo que a su vez implicaba que había cometido un delito por el cual el castigo era suficiente para huir. Las cosas no pintaban bien para el comerciante. ¿Entonces esperabas estar equivocado acerca de él? El caballero cuestionó. Tenía la esperanza de que fuera inocente y estaría feliz de contarnos lo que sabía. Que intentara huir implica algo más, dijo amargamente. Sí, implica culpa. Pero hemos cumplido con nuestro deber y es hora de regresar al campamento. Vamos, no deberíamos estar aquí cuando el pueblo despierte, dijo Mortimer mientras regresaba a su caballo, un corcel marrón. Estoy en camino, dijo Shirou mientras saltaba del techo. El barro debajo de él era suave y sus zapatos se hundían hasta los tobillos. El agua fría saltó sus pies y maldijo sorprendido. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando su cerebro registró la diferencia de temperatura. Se escucharon risas de los hombres a su alrededor mientras arrancaba sus pies del barro y trataba de quitarlo lo más posible. Y es por eso que siempre usas botas en Britania, dijo Mortimer divertido desde su asiento en el caballo. Shirou gruñó, sin ver la diversión que el hombre de alguna manera estaba viendo. Me aseguraré de tomar en serio tu consejo. No me gustaría mancharme los pies de barro, ¿verdad?, dijo sarcásticamente. El caballero se rió de sus palabras. El ruido metálico de las ollas en la tienda lo alertó de la posibilidad de que hubiera enemigos y se volvió hacia la fuente del ruido. Sus manos se tensaron alrededor del arco Fae y estaba listo para trazar una flecha para disparar. Una niña pequeña, apenas mayor que él, se asomó por la ventana. Vestía ropa vieja manchada de hollín y tierra, mostrando su posición como sirvienta en la casa. Ella sostenía una olla en sus manos, de manera similar a como un soldado sostendría un escudo y los miraba con miedo en sus pequeños ojos de gama. Otro ruido marcó la llegada de otra persona, aunque se trataba de una mujer mayor que el sirviente por al menos 10 años. La adolescente alejó a la pequeña niña de la puerta antes de intentar en vano cerrar la puerta rota. Al final, lo único que logró fue romper aún más la puerta hasta el punto de que cayó al suelo con un fuerte golpe. La esposa del comerciante y la sirvienta de la casa, dijo Mortimer cuando notó la mirada de Shirou. Aunque apuesto a que no estará casada con él por mucho tiempo. Si el comerciante es sentenciado a muerte, entonces tendrá que encontrar un hombre que la represente en asuntos legales. Con suerte, tendrá un padre en quien confiar, ya que una mujer puede. No soy dueño de una tienda de comerciantes. En cualquier caso, no hay nada que podamos hacer aquí. Vámonos, dijo Mortimer mientras comenzaba a alejarse. El caballo se alejó al trote momentos después. Shirou se quedó quieto por un momento, sin saber qué hacer, pero antes de darse cuenta estaba caminando hacia la tienda. Levantando la puerta rota, inspeccionó los daños y comenzó a arreglarla. Incluso cuando la esposa del comerciante volvió a entrar en la habitación y lo vio, él simplemente se disculpó por el ruido que hizo y volvió a trabajar. Una hora más tarde se fue, sabiendo que la puerta al menos no sería un problema. Cualquier otro negocio. ¿Qué son estos?, preguntó, mirando el bulto de ropa en sus brazos. Son ropa. Las usas en tu cuerpo, dijo Ludwig secamente. Shirou frunció el ceño ante su respuesta. Puedo verlo, pero ¿por qué me los das?, preguntó una vez más. Era extraño que Ludwig le hiciera algún favor. Se sentía sospechoso y extraño. Ludwig no era agradable, simple y llanamente. ¿Por qué has estado deambulando en harapos como un mendigo, actuando como si no supieras qué es la ropa adecuada? Hace que los hombres se pregunten si realmente eres un santo si estás cubierto de suciedad día tras día. Afuera, dijo el comandante y los caballeros a su alrededor se rieron en respuesta. Incluso Rowland se rió a su costa. Era obvio que ni una sola persona en el Consejo de Guerra pensaba que fuera un santo, incluido él. ¿Y quieres que use esta ropa para convencerlos de que soy un santo?,
dijo Shirou, sorprendido por el descaro del hombre. No, eso implicaría que tienes la capacidad de actuar como cualquier idiota inútil que se unió a la idiotez que es el teatro. Simplemente quiero que luzcas como lo haría un santo, si un santo estuviera entre nosotros. Los hombres harán el resto del trabajo para usted. No hay mejor combustible para la moral que la propia imaginación de un hombre, dijo el comandante con un tono que no admitía discusión. De ahora en adelante usarás esa ropa cada vez que los hombres te vean, de lo contrario las masas sin sentido podrían pensar que en realidad no eres la bendición que creen que eres. ¿Alguna vez he mencionado cuánto te odio?, dijo Shirou mientras ponía las diferentes prendas de vestir en su regazo. Repetidamente. Ahora cuéntanos qué has descubierto en la excursión de anoche, dijo Ludwig y comenzó el consejo de guerra. Era la mañana y el día después arrestaron al comerciante Gerald. Después de arreglar la puerta de la tienda del comerciante, había regresado a la taberna para dormir un poco, pero le había costado encontrar descanso. Los pensamientos sobre lo que le pasaría a la familia del comerciante fluían en su cabeza como una pesadilla que se repetía una y otra vez. En las 7 horas que estuvo acostado en la cama, como mucho había dormido 2. Por eso estaba bastante irritable y la actitud de Ludwig no había ayudado a mejorar su estado de ánimo. Por supuesto, comandante, dijo Vortimer. Sacó un trozo de pergamino de su túnica y después de una rápida mirada comenzó a hablar. Desafortunadamente las noticias que te traigo no son las que esperabas. Simplemente terminemos con esto de una vez. No nos estamos volviendo más jóvenes. Ludwig interrumpió al joven caballero. Vortimer tosió y continuó. Correcto, por supuesto. Anoche detuvimos a un comerciante llamado Gerard que se sospechaba que estaba involucrado en las desapariciones de los suministros y de Sir William. Sir Emilia había podido reconocer la espada que llevaba Gerard como la misma espada que poseía William. Después, tras una rápida investigación, descubrimos que podría estar comerciando con los sajones y que poseía ganado británico a pesar de que afirmaba que poseer dicho ganado era un desperdicio de dinero y que nunca lo compraría como tal, ya que gran parte del cargamento que iba, lo que faltaba era ganado blanco británico. Decidimos llevarlo para interrogarlo. Hizo una pausa por un momento y todos en la sala, incluido Shirou, se inclinaron para escuchar lo que tenía que decir. Y... fuera de ahí, muchacho, espetó Sir Edmund. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, había hecho un trato con el rey Mark de Cornualles para pasar de contrabando tropas de Cornualles a Albion. Una vez dentro, las tropas atacarían las cadenas de suministro y debilitarían al ejército. Los suministros se entregarían a Gerald, quien o venderlos de nuevo a Albion o enviarlos a Cornwall. Vortimer dijo simplemente, ganándose la sorpresa de todos en la sala. Cornualles. ¿Por qué Mark nos debilitaría justo antes de que lleguen los sajones? ¿Sabe que sería el siguiente en ser invadido?, preguntó uno de los caballeros más jóvenes y menos experimentados, haciendo que toda la asamblea en la sala lo mirara como si fuera un imbécil. Incluso Shirou sabía la respuesta a eso. Porque si el ejército es destruido y los sajones ya están agotados por la invasión, Mark podrá apoderarse de Albion con facilidad. El único problema con ese plan sería que ni Britannia ni Rito se quedarían al margen y le dejarían tomar todo eso. ¿Por qué de repente tendría las piedras para invadirnos ahora?, Ludwig dijo explicativo. El joven caballero simplemente inclinó la cabeza avergonzado y avergonzado. Gerard también tenía una respuesta para eso. Parece que Mark se ha aliado con el rey de Irlanda, Angustia. Está comprometido con la hija del rey, Isolda, y una vez que estén casados atacarán a Albion con toda su fuerza. Mark os ha prometido angustiará a Reged mientras Mark sea nombrado rey del resto de Britania. Vortimer dijo sombríamente. Sus ojos eran oscuros y amargos, ni mucho menos tan llenos de vida como solían estar. Ludwig asintió comprensivamente. Irlanda y Cornualles han unido sus fuerzas, y la buena noticia... No he terminado con las malas noticias, señor. Gerard también hizo un trato con los sajones. A cambio de oro, le proporcionaría al jefe de guerra información sobre nuestros números y posición. Le habían ordenado envenenar nuestros pozos antes de que la invasión también, pero afortunadamente lo atrapamos antes de que pudiera comenzar.
El hecho de que el hombre los hubiera traicionado con otro enemigo más, pareció hacer que la mayoría del caballero retrocediera sorprendido, pero los pocos que ya lo habían sospechado no hicieron ningún movimiento para reaccionar. Shirou lo había sospechado desde el principio, y Ludwig había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Sir Edmund no se había mostrado tan sereno. La serpiente llegó incluso a ayudar a los sajones. No tiene decencia en su cuerpo, dijo el mariscal de campo, indignado por la traición del hombre. Vortimer le indicó que se calmara antes de continuar. Ya que las malas noticias han terminado, voy a comenzar con las buenas. Nuestros pozos están libres de veneno, gracias a los agudos ojos de Sir Emilia, y ahora sabemos la ubicación de las tropas de Cornualles, así como su fuerza. Según Gerald, la fuerza dentro de los bosques occidentales cuenta con alrededor de 100 infantes y 50 caballeros. Esos números se basan en la cantidad de soldados que él personalmente había introducido de contrabando en nuestras tierras, por lo que pueden variar. Apuesto a que el número real se acerca más a un 100 por ahora. El caballero terminó su informe antes de guardar el pergamino en su túnica. La tensión en la habitación era abrumadora. Sabía que el hombre era culpable, pero era difícil no saberlo. Se había aferrado a la esperanza de que fuera un simple error, pero con esto quedó claro que el hombre era culpable de traición. ¿Cuál sería el castigo del hombre? En realidad, no había matado a nadie, pero había pasado de contrabando a los soldados que sí lo habían hecho. Vender secretos militares al enemigo también era bastante condenatorio, especialmente justo antes de una invasión de dicho enemigo. Odiaba decirlo, pero Gerald, el comerciante, probablemente iba a morir. Muerte causada por su propia codicia y arrogancia. Así que tenemos una invasión de los sajones, que conocen nuestras fuerzas y probablemente estarán preparados para nuestras formaciones. Las fuerzas aliadas de Cornualles e Irlanda están en camino para atacarnos y una compañía de tropas de Cornualles en nuestras tierras que están perturbando nuestros suministros. No solo eso, sino que nuestro caballero más experimentado está muerto, así como sus hombres más hábiles. ¿Soy el único que siente que ya estamos muertos? El mismo caballero que antes se había sentido avergonzado por su ingenuidad habló. Solo que esta vez no estaba solo en sus pensamientos. Antes de que perdamos la cabeza como un montón de gallinas, debemos considerar nuestro próximo paso. Las tropas de Cornualles que han estado atacando nuestros envíos deben ser eliminadas. Sir Vortimer tiene mi permiso para reclutar 100 hombres adicionales para su compañía. Debería llevar tus fuerzas totales a 300, ¿estoy en lo cierto? Ludwig habló con voz tan tranquila como si no hubiera recibido tan malas noticias. 350, señor. Vortimer corrigió. Ludwig entrecerró los ojos con desaprobación. Sí, tus leones son otros 50. Muy bien, Vortimer, te ordeno que entres en los bosques occidentales y erradiques las alimañas que han anidado allí. Quizás por una vez hagas sentir orgulloso a tu padre. Dijo fríamente. Vortimer simplemente asintió comprendiendo. Ludwig luego se volvió hacia Shirou y gritó su nombre. Emilia. Sí, señor. Shirou respondió. Ludwig podría parecer tranquilo y sereno, pero por alguna razón parecía incluso más furioso que cuando Roland había estado peleando. ¿Alguna vez has matado a un hombre? Preguntó Ludwig y Shirou se congeló. ¿Qué? No, señor. Entonces no hay mejor momento que el presente, ¿no? Tus órdenes son ejecutar al traidor mediante decapitación inmediatamente después de que termine el consejo, después de lo cual acompañarás a Sir Vortimer en su tarea. Dijo a Ludwig y cada palabra que pronunció fue como hielo. El frío puro se estaba filtrando en los huesos de Shirou como nada que hubiera experimentado antes. Señor, preguntó Vortimer e incluso él parecía inseguro de qué debía decir. Ni siquiera Sir Edmund, el partidario más acérrimo del comandante, pudo encontrar las palabras adecuadas para decir: no tendré un mago incruento en mi ejército cuando comience la invasión. Él ejecutará al traidor y ese es el final. Sir Vortimer y Sir Emilia están excusados, dijo el comandante con firmeza en su voz. Les indicó que se fueran. Shirou solo lo hizo por puro reflejo. Agarrando la ropa con mano de hierro, salió de la tienda. Decapitación. Nunca antes había odiado tanto al comandante como en ese mismo momento.